En este cementerio municipal de opulencia destacan edificaciones ancestrales de muy costosa construcción, ya que habitaban en esta ciudad personas muy acaudaladas y de alta estirpe, quienes han pasado su linaje y patrimonio de generación en generación. Haciendo gala de sus posesiones, hacían una especie de competencia, no solo de quién tenía más, sino de cuán mejor era lo que poseían, tanto en vida como en muerte. Verdaderamente muchas de las bóvedas que se encuentran aquí no solo costaron mucho dinero, pagados en algunos casos hasta con sangre, sino que también son verdaderas obras de arte. A lo que nos referiremos es a la hija de una de estas familias. Por respeto, no daremos nombres ni sitios. Nos limitaremos a lo que ocurrió dentro de este cementerio. La historia es corta, pero verdadera, muy real, y comienza en 1892, con la hija de un importante acaudalado del lugar y sus dos amigas, a quienes les gustaba siempre movilizar su adrenalina por demás. En ese entonces, generalmente en este cementerio se construían bóvedas que eran realmente mejores que muchas casas y mansiones que existían en el lugar, como para que los muertos sigan descansando en la opulencia como lo hacían en vida. Elizabeth era una niña de 15 años que le encantaba sentir miedo, y en ese entonces estaba experimentando con la Ouija. Todos sabemos que esta clase de juegos no se puede jugar solo, así que cuando decidió ir un paso más allá a intentar sentir terror y no solo un miedo tonto, se le ocurrió ir con sus amigas al cementerio y jugar a la Ouija en la bóveda de su abuelo, que era prácticamente más grande que su casa, y además tenía un subsuelo lleno de féretros de toda la familia. Por supuesto que debía encontrar la llave, ya que solo habían dos, una en poder de su padre y otra en el cementerio. Tras verificar con el paso de los días en el escritorio de su padre, Elizabeth encuentra la llave y comienza a trazar su plan. Todo se resumía a colarse al cementerio después de las 12 de la noche, ya que el sereno a esa hora se tiraba a dormir una siesta. Así que entonces, habiendo arreglado con dos de sus amigas, partieron rumbo al cementerio, sin olvidar lo más importante de la noche: la tabla Ouija. Luego de las 12 de la noche y llegando por el lado sur, que era el opuesto al lugar donde descansaba el sereno, treparon el muro que no medía más de 1,80 m, para caer justo en una tumba de altura media que hizo de escalón para suavizar la bajada. Una vez las tres adentro del lugar, se dirigieron directamente a la bóveda del abuelo, a pesar que en ese entonces el cementerio no era tan grande como ahora, y al estar en la oscuridad total, era medio difícil adivinar la calle en donde se encontraba la bóveda. La adrenalina ya comenzaba a correr, y cualquier ruido latente hacía acelerar sus corazones al punto de querer salir corriendo quién sabe para dónde. En unos minutos encontraron la bóveda y Elizabeth con mucho cuidado la abrió. Cabe destacar que, por supuesto, no había ningún tipo de iluminación, así que para encontrar dónde ubicarse, encendieron una vela.
no sin antes tapar los vidrios de la puerta con una manta que habían llevado para impedir que saliera la luz y la viera el sereno. Al encender la vela, se encontraron con un lugar lleno de féretros alrededor. Estaban como en estantes en las paredes y cada uno tenía su funda blanca, llena de polvo de los años, y en algún momento hasta se podía oler el gas que emanaba de alguno de ellos. Había muchísima humedad, lo que repercutía en los ataúdes, haciendo que de vez en cuando estos crujan. Pero lograron un buen lugar junto al ataúd de su bisabuela, que yacía como en un altar central. En el piso, y sentadas en círculo, se dispusieron con todo lo necesario para comenzar el juego. Quizás el error más grave en toda esta interacción con los espíritus es haber traído velas negras, pues precisamente con estas se invocan a seres del bajo astral y espíritus malignos, además de demonios apestosos. 3 personas, 3 velas y una ouija. Apoyaron sus dedos y preguntaron: ¿hay algún espíritu presente que se quiera comunicar? Silencio sepulcral. Si hay algún espíritu, que responda mediante el tablero. El aire comenzó a espesarse y el miedo comenzó a invadirlas. Entonces dijo Elizabeth: en fin, ¿alguien que nos quiera dar el susto de nuestras vidas? Casi sonriendo. Y comenzó a suceder. De repente volaron la funda de todos los ataúdes a la vez y comenzaron a vibrar todos y cada vez peor. Comenzaron a golpearse contra la pared y crujir hasta despedazarse. Elizabeth estaba petrificada, con su rostro pálido y fruncido. No podía moverse ni gritar. Ya no estaba su tierna sonrisa. A una de las amigas le cayó el ataúd de la bisabuela y la aplastó, matándola al reventar su cabeza contra el piso, abriéndose de par en par y saliendo lo poco que quedaba de huesos y mortaja. El ambiente se llenó de sombras y de repente Elizabeth quedó congelada, como una estatua. Su amiga intentó moverla y no pudo. Entonces supo que su amiga estaba muerta también. Con esa cara de terror, habiendo visto vaya a saber qué, la niña buscó y sacó las llaves de la bóveda de entre los restos de Elizabeth. Fue muy difícil, porque hasta su ropa estaba petrificada, algo que era imposible de suceder bajo ninguna circunstancia. Pero colgaban de una cuerda en su cintura, y solo las arrancó. Abrió la puerta y al salir, sintió como la puerta salió como despedida por el aire, por encima de su cabeza. Entonces corrió como nunca en su vida. Pero a la vez que avanzaba, otras puertas de otras bóvedas volaban por el aire también. El ataque que tenía y la historia que contaba era tan increíble que terminó internada en un loquero, no sin antes que alguien escribiera esta historia para aquellos que quisieran creer en ella. En resumen, en el video se ven bóvedas abiertas y no están así porque sus familiares quieran, porque a pesar de que a cada una de ellas se le volvían a poner las puertas, siempre al otro día continuaban como arrancadas por algo o alguien que no quería seguir encerrado y necesitaba luz. Así que las autoridades del cementerio decidieron dejarlas así.
Total, ¿quién iría a profanar bóvedas que tenían vida propia, a pesar de las muertes que dentro de éstas moraban?